Bueno, pues buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va nuevamente por aquí? Bueno, vamos a hablar de la eliminatoria de 1981 y lo vamos a hablar completo en cuanto a los cuatro partidos que jugó Perú. Recuerden que Perú jugó con Colombia y Uruguay, tanto de visita como de local. Cuatro partidos en total, vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a empezar por el primer partido de la eliminatoria, ¿no? Vamos a documentar prácticamente los cuatro partidos, ¿no? Y entonces vamos a hablar, pero hoy nada más nos concentramos en el primer partido jugado, porque Perú arranca la eliminatoria, ¿no? Era una eliminatoria de tres. Vámonos al preámbulo, primero, antes de la eliminatoria, porque fue una eliminatoria muy interesante, ¿no? Especialmente por cómo avanzó hasta llegar al arranque de la eliminatoria. Desde que se supo de que el grupo estaba conformado por Perú, Uruguay y Colombia, ¿cómo avanzó? ¿Cómo avanzó? ¿Cómo avanzaron las expectativas hasta llegar al día del inicio de la eliminatoria, que fue el 26 de julio de 1981? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué tanta cosa hay de antes, ¿no? Y durante el partido, que vamos a hablar mucho del partido también. Bueno, sabemos que em, se había ya establecido de que Colombia organizaría el Mundial de 1986. Eso es lo primero que podemos hablar, ¿no? En cuanto a Colombia, luego Uruguay, luego Perú. Ya se sabía que Colombia era el que iba a organizar el campeonato mundial, ¿no? Del 86. Bueno, eso normalmente en esos tiempos se estilaba de que si un equipo iba, o un país, perdón, un país iba a organizar una Copa del Mundo, era muy importante asistir al mundial anterior para preparar una campaña de, ¿no? de mercadotecnia importante respecto al mundial que lo vas a celebrar en tu casa, ¿no? Y esto era muy importante porque lo habíamos visto en mundiales anteriores también, ¿no? Eh, por ejemplo, en Argentina 78, que tenía que ir al 74 como de lugar, porque ellos organizaban el 78. El 82, ¿no? También España tenía que ir como de lugar, se invirtió muchísimo para que vaya al Mundial del 78 en España, porque España organizaría del 82. Recuerden lo que pasó en la eliminatoria del 73, Argentina-Paraguay en la Bombonera, ¿no? Ese penal, ¿no? Inventado prácticamente, ¿no? Que daba como que daba la suspicacia de que lo ayudaban al que iba a organizar el mundial, lo ayudaban siempre, daba como que parecía, ¿no? Parecía que lo ayudaban, porque siempre había controversia, ¿no? Argentina pues clasificó al 74 con controversia con Paraguay en el último partido en la Bombonera. Después España en la batalla de Belgrado. También España yo creo que no hubo ninguna controversia porque España clasificó bien, aunque peligró su clasificación, sobre todo porque el último partido no contra Yugoslavia en Belgrado fue complicadísimo, fue una batalla, ¿no? Que lo superó España y clasificó para el Mundial de Argentina 78. Perdón, para el 82. Ahora venía Colombia. Colombia iba a organizar el del 86. Por lo tanto, tenía que ir al 82 como de lugar. Eso era un factor que lo pensábamos en Perú. Cuidado con Colombia. Primero, cuidado con Colombia. Además, Colombia empezó a hacer partidos amistosos, escogió a su nuevo técnico, porque Colombia había tenido como que, según muchos, un fracaso en la Copa América del 79, pero en realidad no jugó tan mal Colombia en el 79. Fue eliminado por Chile. Perú también fue eliminado, ¿no? En el 79 en la semifinal por Chile, y Chile eliminó también a Colombia
en la fase de grupos. Bueno, pues Colombia contrata a un técnico que había sido técnico del Deportivo Cali y había sido subcampeón en la Copa Libertadores. Y ese Colombia con el Caimán Sánchez había sido subcampeón también en la Copa América del 75, precisamente contra Perú. Entonces, Colombia tenía sus pergaminos, ¿no? Había asistido a más mundiales que Perú. No, bueno, que estaban por ahí iguales, creo. Pero tenía la situación de que había sido subcampeón de la Copa América y tenía recientemente, o más o menos unos años antes, tenía el subcampeón de la Copa Libertadores, al Gran Deportivo Cali con Bilardo, y que, bueno, era más reciente de lo que le había pasado a Perú, que había tenido, también había sido campeón de la Copa América, había clasificado al 78 y había tenido un subcampeón de Copa Libertadores en el año 72 como Universitario de Deportes, ¿no? Bueno, había pergaminos por ahí, pero Colombia lo más reciente era que iba a organizar el Mundial del 86, ¿no? Además de que contrató a Salvador Vilardo, que era el técnico del Deportivo Cali que se fue a San Lorenzo y después regresa a la selección de Colombia, después del 79. Y, y lo bonito de Colombia era que cuando Colombia, que jugó muchos partidos amistosos en el año 1980, el 79 no hace muchos partidos amistosos, el 80 hace uno, o un par creo por ahí, con equipos también, con selecciones. El 81 también hace algunos ya cerca a la eliminatoria. El mismo 81 hace varios partidos amistosos con selecciones fuertes. Y lo bonito de Colombia era que a cada participación que ellos salían, hacían las cosas bien, bien planeado, con una buena logística. De hecho, iban a los partidos todos uniformados, ¿no? Muchas cosas estaba haciendo bien Colombia. Mientras tanto, también Uruguay estaba haciendo algunas cositas por ahí. Uruguay sorprendió a todos siendo campeón de campeones, siendo campeón de la Copa de Oro, que pues se celebraba a los 50 años del primer mundial de 1930, ¿no? Mientras Uruguay, que vamos a hablar después de Uruguay, vamos a hablar después, hoy entremos en Colombia, pero mientras Uruguay era campeón de la Copa de Oro, el mundialito de 1980, campeón de campeones, ¿no? Y mientras Colombia hacía las cosas bien, Perú hacía las cosas muy mal. En ese momento, en 1980, a finales de los 80, todo el mundo ya daba su predicción, pero ojo, las predicciones se hacen, digamos, al momento. Si las eliminatorias se hubieran jugado en el 80, quién sabe qué hubiera pasado. Pero en el caso de Perú, fue nombrado el técnico. Había problemas en Perú. Por ejemplo, Marcos Calderón tuvo un pequeño problema con la selección, porque Calderón estuvo con la selección en el 79, pero tuvo problemas, ¿no? Tuvo problemas Calderón, de tal manera de que a Calderón lo sacaron. Entró el Cholo Heredia a entrenar a la selección y tuvo no solamente resultados catastróficos, sino también funcionamiento catastrófico. Se jugó muy mal Perú. Y bueno, Perú juega mal, muy mal, ¿no? Amistosos, pierde derrota tras derrota, mientras Colombia juega con equipos más importantes y además Colombia tiene situaciones donde viaja al Perú a observar a Perú, a los entrenamientos, a observar cómo juega Perú, a observar los partidos que juega Perú. O sea, Colombia hacía las cosas bien. Uruguay era campeón de campeones y Perú en una situación muy complicada con el Cholo Heredia. Muy complicada, ¿no? También cabe resaltar de que Perú siempre ha dependido de ciertos jugadores en la selección, ¿no? Y que no estaban jugando los partidos amistosos. También hay que decirlo, era un Perú que no representaba el verdadero poderío. Era un Perú sin Oblitas, era un Perú sin La Rosa, era un Perú sin Cueto, era un Perú sin Barbadillo, ¿no? Inclusive sin Velázquez también. Y ya Perú con esos jugadores ausentes, porque estaban afuera, obvio que Perú no iba a rendir, ¿no? No era un Perú que tenía un verdadero poderío, pero tampoco se podía confiar de que iba a crecer como arte de magia.
Pero es que sí Perú mejoraría. Su funcionamiento era obvio cuando iban a venir estos jugadores, inclusive Teófilo Cubillas también, ¿no? Bueno, eso fue el panorama finales de los 80, principios de los 81, Perú muy mal, ¿no? Y los demás bien. Entonces, el pronóstico era casi los expertos en Sudamérica, porque en Uruguay pronosticaban que Uruguay era el candidato. En Argentina decían que el candidato era Uruguay, pero que se tenía que cuidar que Colombia. El técnico Luis Santibáñez de Chile dijo claramente, el candidato es Uruguay, pero es un equipo de viejos. Así nos dijo. No, bueno, después sabríamos también, ya después del Mundial de España 82, sabríamos que Colombia desistiría, que vamos a hacer un video de eso, ¿no? Colombia desistiría de organizar el Mundial de México 86 por problemas de desigualdad, de economías, etcétera, etcétera. Que también hay miles de cosas por ahí que hablar, ¿no? Bueno, pues llegaba 1981, principios de 1981, y nos vamos a concentrar en el primer partido, porque el grupo conformado por Perú, Colombia y Uruguay arranca el 26 de julio en el Campín de Bogotá. El estadio Nemesio Camacho arranca entre Colombia recibiendo a Perú. Y vamos a empezar a hablar de, básicamente, previa a ese partido, y después vamos a hablar del partido, ¿no? Vamos a pasar unas pequeñas imágenes, no hay mucho, pero vamos a hablar, ¿ok? Bueno, pues, esta es la selección de Perú. Vamos a pasar por aquí esto. Esto es la selección de Perú, ¿no? Esta es la selección peruana, la selección que jugó la eliminatoria del 81. Los 4 partidos, Perú jugó 4 partidos, ¿no? 3 de los partidos, este fue la alineación. 3 de los partidos. Pero el partido en Bogotá, el arranque de la eliminatoria, el único cambio fue que la Rosa no entró como titular y entró Teófilo Cubillas, que dicho sea de paso fue el único partido que jugó en Bogotá, Colombia, ¿no? Bueno, ya habíamos dicho que Salvador Vilardo era el técnico de la selección de Colombia, ¿no? Que había sido técnico también, por supuesto, de varios equipos, de estudiantes, había entrenado estudiantes también, ¿no? Había entrenado el Deportivo Cali, San Lorenzo, etcétera, etcétera. Posteriormente a la selección argentina, ¿no? Bueno, Colombia en 1980 con Salvador Vilardo hace un partido en Bogotá con la poderosa Polonia, ¿no? Y pierde 4-1. Pero estaba empezando todavía, ¿no? Básicamente Salvador Vilardo, pero pierde 4-1. Ya para 1981, ¿no? Cuando ya conocíamos a Colombia como rival, Colombia hace unos partidos amistosos muy interesantes. Colombia comienza a mejorar su juego. Bilardo comienza a estructurar un poquito el equipo. Y Colombia tiene partidos amistosos como por ejemplo un empate contra Brasil en el 81, que Brasil también se estaba en plena eliminatoria contra Venezuela y Bolivia. Bueno, pues tiene un buen empate contra Brasil. Partido que pasaron imágenes en Perú y vimos a un Colombia un poquito fuerte, ¿no? Luego Colombia se va a Santiago de Chile y pues también contra Chile fue muy interesante el partido porque, bueno, aunque lo pierde 1-0 con un Chile que también se preparaba muy bien para la eliminatoria contra Ecuador, ¿no? Y Paraguay, también hace un buen partido. Luego juega contra Paraguay, otro rival fuertísimo, que le gana Colombia 2-0. Gana Colombia 2-0 en Asunción, en Defensor del Chaco. Cosa que ya en Perú se hablaba del Gran Colombia, que iba a ser muy complicado. Posteriormente pierde contra Chile, juega contra Chile también un partido,
que también lo pierde 2-1, pero Chile era muy bueno y Colombia juega más o menos bien. Pero el último partido que juega Colombia es contra España, cuando España hace una gira por Sudamérica, ¿no? Y España juega contra Colombia en Bogotá, partido que se televisó en Perú, lo televisó Panamericana Televisión, porque ya estábamos muy cerquita de enfrentar, o sea, Colombia-Perú ya se iban a enfrentar en el Campín de Bogotá. En ese mismo estadio jugaron el 2 de julio en España-Colombia, ¿no? Y nos sirvió mucho para los peruanos de darnos una idea cómo estaba Colombia para enfrentar a Perú. Un partido regular, no fue tan bueno, Colombia no se esforzó mucho, calentó nada más casi un poquito porque se venía ya el partido, no quería tener ningún lesionado, no quería eh, básicamente tener alguna lesión o algo por el estilo. Total que empatan 1-1, siendo un partido que ya nosotros vimos el último partido de preparación de Colombia. Perú también había hecho partidos amistosos, ¿no? Muchos partidos amistosos. Por ejemplo, en el 80, todavía con el técnico Heredia, habíamos empatado 1-1 con Uruguay y habíamos empatado 0-0 también. Uno fue en Lima y el otro fue allá, ¿no? Allá en Montevideo. En Montevideo 0-0, en Lima 1-1. Bueno, posteriormente, con el Cholo Heredia tenemos 3 partidos con selecciones. Uno de ellos perdimos 3-1, no dando una imagen pobrísima en Lima cuando perdimos contra Checoslovaquia por 3-1, donde estuvo presente Salvador Vilardo y alguno de sus acompañantes por ahí, de su cuerpo técnico, observando a Perú. Y también vinieron, ¿no? Roque Gastón Máspoli también vino a observar el funcionamiento de Perú en uno de sus partidos amistosos, que todavía con el Cholo Heredia, que perdimos 3-1. Posteriormente, perdimos contra Bulgaria, ¿no? Una semana después, jugamos contra Bulgaria y volvimos a perder contra Bulgaria. Muy mal Perú. Los técnicos, tanto de Colombia como de Uruguay, ahí estaban. Sin embargo, cuando jugaba Colombia o Uruguay, no iban para allá. O sea, claramente Perú no hacía las cosas bien. De hecho, cuando Perú va a jugar contra Chile en Santiago, un amistoso también, pierde 3-0. Aunque no jugó mal Perú, ¿eh? Pero pierde 3-0. ¿No? Estamos hablando de 3 derrotas consecutivas, donde finalmente Perú, faltando poco, ¿eh? para el inicio, estábamos hablando que primeros días de abril, que había perdido Perú contra Chile 3-0, ya viene el nuevo técnico de la selección. Se contrata a Elba de Padua Lima Team, viejo de cariño, por supuesto, y se le llega al Perú. Más que un técnico, un estratega, un filósofo también del fútbol, ¿no? Team, que había tenido muy buenas campañas allá en Brasil, campeón del Brasileirao, ¿no? Llega Team, se le pone un ayudante que más o menos entiende el idioma, o creo que quizás hablaba portugués, como era Ramón Mifflin, el ayudante de Team. Cuando llega Team, sí es cierto que Perú cambia un poco. Se le ve más ordenado, se le ve con más ánimos también. El público se anima un poquitito y por fin Perú gana a un equipo brasileño, Bangú. Se le gana 1-0, mejorando Perú mucho y también incorporando a algunos jugadores desde afuera. Bueno, después juega Perú otros partidos amistosos y gana con Elba de Padvalín, cambiándole la imagen al fútbol peruano, cambiándole la cara al fútbol peruano, más por entusiasmo, más porque los jugadores se habían animado, un poquito de la mano de Tim también, hay que reconocer a Tim también ahí, un poquito de la mano, pero muy importante era la incorporación de Cueto y La Rosa, que jugaban en el Nacional de Colombia, que por cierto se hizo un mundo, ¿no? Que no venían, que se venían, que cuándo, etcétera. Finalmente llegaron, llegó Barbadillo, llegó Juan Carlos Oblitas,
O sea, ya Uribe, que era la estrella de fútbol peruano en ese momento, ya tenía como acompañantes, no los que tenía antes, como los jugadores que no aportaron mucho, como que Seminario, que, bueno, ya no voy a mencionar a otros jugadores, ¿no? Porque jugaban por ahí otros jugadores que Ravelo también, que no aportaron mucho a la selección, sinceramente, ¿no? Pero ahora Uribe contaba con acompañantes, por ejemplo, Velázquez al lado de él, ya tenía Cueto al lado de él, ya tenía arriba para jugar con Barbadillo, Oblitas y Guillermo La Rosa. La cosa cambió mucho para Perú. Perú se animó bastante también. Perú tuvo un cambio radical en armonía, en juego. Los jugadores empezaron a esforzarse más, siento yo, ¿eh? No es que no se hayan esforzado con Heredia, sino que tuvo un cambio dramático en Perú, con Elba de Padoalín. Y ahora sí la eliminatoria no se ponía tan complicado para Perú, porque ya teníamos al nuevo Perú. Entonces fue muy interesante, ¿no? De hecho, también supimos de que Salvador Vilardo, ¿no? En los entrenamientos también, ya al ver al nuevo Perú, Salvador Vilardo habló mucho también, ¿no? Por ejemplo, él dijo que tenía un arma secreta para ganarle a Perú y era la trampa del outside, o sea, que la trampa del fuera de lugar. Él dijo, tengo la trampa del fuera de lugar para hacerlos caer a los peruanos. Lo dijo. Yo no entiendo porque si lo tenía la trampa no tenía que haberlo dicho, pero lo dijo. Luego también incitaba a los jugadores colombianos a entrar con la pierna fuerte cuando la tocaba Barbadillo, la tocaba Cueto, la tocara Juan Carlos Oblitas, Julio César Uribe, etcétera, etcétera. También daba esas indicaciones. Tenía su estrategia Salvador Vilardo. De hecho, Pocho Rospiglio sí defendió mucho a Vilardo, no sé por qué, pero lo defendió un poquito, ¿no? Claro, también tenía fútbol Bilardo, ¿ah? No solamente hay que tacharlo como un antifútbol, porque se le hizo la fama de antifútbol cuando jugaba en Estudiante, cuando fue técnico del gran pincha rata, ¿no? Y con Deportivo Cali también, y con la selección de Colombia que daba órdenes porque se fueron, ya Perú empezó a observar a Colombia y se vio en una de las imágenes que Bilardo daba indicaciones de meter la pierna fuerte. No sé si malintencionado o algo. Hubo detalles después, ¿no? Por ejemplo, en la eliminatoria siguiente, con Camino, ¿no? Hay detalles por ahí. Bueno, total que el partido se pone muy interesante. Mientras más se acerca el partido, Perú juega mejor y bonito, ¿no? Combinada las dos cosas. Me juega bien y bonito, pero yo diría que efectivo no es tanto, ¿no? Había muchas maniobras que hacía el equipo peruano en la mitad de la cancha intrascendentes también, con parte de César Cueto, Uribe. Queríamos más efectividad también, verticalidad rumbo al arco, ganar y ganar bien. Y básicamente redituar lo que tú hacías dentro de la cancha, ¿no? Si jugabas mejor, pues lo importante era que lo redituar dentro de la cancha con goles. Con goles. Bueno, ante un marco de público impresionante, ante una algarabía muy bonita, en tanto en Perú como en Bogotá, en Colombia, en el estadio Nemesio Camacho, se lleva a cabo el primer partido entre Colombia recibiendo a Perú. De hecho, muchos hablaron porque la revista Ovación sacó un reportaje diciendo de que el fixture para Colombia lo habían acomodado. Iniciabas en casa con el más débil, porque lo habían hecho mucho antes, ¿no? Iniciabas en el casa con el más débil, que era Perú, ganando, tenías que ganar. Ibas a tener dos salidas y descansabas hasta el último partido para rematar contra el más difícil del grupo, que era Uruguay. Ese era el plan de Colombia. 2 puntos contra Perú y el último partido también eran 2 puntos contra Uruguay. Lo ibas a rematar en Bogotá. Y en intermedio tenías que hacer algún puntito y probablemente con eso clasificarías. Bueno, ese era el plan de Colombia. Perú no tenía plan, Perú solamente se iba al Campín de Bogotá con miles de reportajes hechos
De hecho, había nacido un programa deportivo en Perú que se llamó Gigante Deportivo, ¿no? De Pocho Rostigliosi. Me acuerdo que salió en marzo del 80, donde una tremenda presentación que se hizo ahí con Lucho y Suski, de todo el mundo ahí. Bueno, la revista Robación hizo reportaje, hizo Panamericana Televisión, sacaron a Cubillas y Uribe como las máximas esperanzas del fútbol peruano, ¿no? También se habló de Colombia con sus grandes jugadores que tenía, ¿no? En esos momentos del gran Willington Ortiz, ¿no? Ya medio veterano, pero el gran Willington Ortiz jugaba ese partido también, ¿no? Bueno, pues llega al lado de partido en un ambiente extraordinario en Bogotá, ¿no? Lleno a reventar el partido, lleno a reventar. Y Perú con el juego más bonito que otra cosa, también se presenta. Y juega bien Perú. Jugaba bien Perú. Yo no voy a decir brillante en eliminatoria, no, porque este equipo hacía también cosas de más en la media cancha, ¿no? Pero era un muy buen equipo, era un equipo que nos vislumbró a todos este equipo peruano, ¿no? Bueno, pues llega la hora del partido en Bogotá, Colombia, un partido que inició un trámite muy parejo, las mejores jugadas lo tenía Perú, ¿no? Eh, Poquito a poquito Perú fue jugando mejor el partido, un primer tiempo bien jugado por Perú. De hecho, a mediados del primer tiempo hay un gol que le hacen a Perú que fue invalidado por posición adelantada, que según la toma de la cámara no se ve, ¿no? No se ve básicamente que haya sido posición adelantada, pero dicen que sí, ¿no? Este es el equipo colombiano. Ahí ven a Vilarete, Porras, Maturana, Castro, Willington Ortiz, Darío Herrera, Pedro Antonio Sape. Un buen equipo colombiano, ¿eh? Muy buen equipo colombiano, la verdad. Bueno, llega la hora del partido. Como dijimos, Perú viene jugando bien. Colombia inicia también parejito el partido. Lo bonito es que Perú empezó a jugar bien. Se vieron situaciones, por ejemplo, que se había hablado mucho de que la esperanza de Colombia, Willington Ortiz, había que marcarlo bien. Lo marcó muy bien este señor Cucurucho Rojas, lo marcó muy bien, ¿no? Me gustó mucho el partido de Rojas, la verdad. Vamos a pasar una imagen por aquí. ¿No? Me encantó a mí el partido que hizo Cucurucho Rojas, el que hizo Uribe, Teófilo Cubillas también, jugó más o menos bien. Ese día Perú se presentó como ya seguramente muchos lo tienen de memoria. Vamos a pasar la alineación de... Vamos con Colombia primero. Colombia con Pedro Antonio Sape, un arquerazo, atajador de penales, que le atajaría un penal a Teófilo Cubillas en el 75 y en este partido también le atajaría. Y le atajaría también en Copa Libertadores, también atajó penales, también atajó uno a Morena, ¿no? Al uruguayo en Montevideo, ¿no? Miren ustedes aquí, por ejemplo, que dice vamos a España 82. Ese era el lema de Colombia. Tenía que ir a España 82. Bueno, en el arco Pedro Antonio Sape, en parte de Colombia. Ese partido jugó Maturana también, lo jugó el Pecoso Castro, buen jugador. En el, a ver, jugó también por ahí Porras, que era un buen jugador también, Otero, ¿no? Por ahí también, aparte de Maturana, del Pecoso Castro, otro buen jugador del Deportivo Cali, que fue Juan Caicedo, también lo jugó ese partido. También lo jugó Hernán Darío Herrera, por ahí Romero, Vilarete y Valverde. Si se me escapa uno, por ahí me disculpan, pero ese es más o menos el equipo de Colombia, ¿no? Por Perú, pues ya la alineación no sabíamos de memoria. Solo había un cambio. Bueno, Quiroga en el arco, los centrales Díaz y Chumpitas. Díaz era el lateral, pero ya se convertía para esa eliminatoria, ya un poquito antes, como central acompañando a Héctor Chumpitas. Chumpitas y Díaz. Y los laterales, uno de ellos, Jaime Duarte, ya un consagrado, ¿no? Un buen jugador y consagrado, un buenísimo jugador, Jaime Duarte.
y un Cucurucho Rojas que era velocísimo, velocísimo, loquito con el balón, pero velocísimo. Ese era básicamente la defensa del Perú. Y en el medio campo jugaron Cubillas, Cueto y Uribe. Bueno, perdón, jugaron en el medio campo Cubillas, Cueto y Velázquez. Cubillas, Cueto y Velázquez, la misma de 1978. Recuerdo que una vez el técnico Elba de Padua, Limatín, había dicho que la mejor media del mundo era Cubillas, Cueto y Uribe. Claro, pero una media sin marca. No era tan buena, pero era brillante para mirar, eso sí, porque eran jugadores con un pie extraordinario, ¿no? Eran arte más que otra cosa, como el caso de Teófilo Cubillas, como el caso de Julio César Uribe en su mejor momento, que había sido declarado el tercer mejor jugador de Sudamérica, detrás de Maradona y Zico. O sea, estaba en plenitud Julio César Uribe y qué decir de César Cueto, ¿no? Bueno, arriba jugaban eh, Uribe, Juan Carlos Oblitas y Jerónimo Barbadillo. O sea, un equipazo tenía Perú. ¿Quién dudaba de la calidad de Juan Carlos Oblitas? ¿Quién dudaba de la calidad de Jerónimo Barbadillo? ¿Y quién dudaba de la calidad de Teófilo Cubilla? O sea, y en el medio campo, pues Uribe, Cueto, Velázquez, ¿quién dudaba de esa calidad? Perú tenía, eh, al menos en nombres, un equipazo que lo hacía temer a Colombia, ¿no? Ya las cosas habían cambiado mucho de 6 meses antes, porque Perú ya lo hacía temer a Colombia. Perú fue muy confiado al campeón de Bogotá. Bueno, el primer tiempo juega Perú bien, yo creo que juega bien Perú, inclusive quiero decir que juega mejor que Colombia. Jugadas muy bonitas hace Perú, con medio de Uribe sobre todo, con Teófilo Cubillas, acompañándose con Cueto, acompañándose con Juan Carlos Oblitas, Barbadillo participaba también, muy bonito juega Perú. Bueno, el gol que le anulan a Colombia fue fuera de lugar. Seguramente trazando la línea, el juez de línea lo vio, ¿no? Lo vio el, el fuera de lugar. Yo en la toma no se ve, parecía gol verídico, ¿no? Pero bueno, le anulan un gol a Colombia. Bueno, resulta de que en el partido, precisamente, minuto treinta y tantos, cerca 37, 38, por ahí más o menos, una jugada que arranca de la media cancha, Julio César Uribe, una jugada muy bonita que la sabía hacer mucho. Juega con Teófilo Cubillas, una pared bonita con Teófilo Cubillas y le cometen penal. Penal. Nos emocionamos todos. Penal a favor de Perú. Bueno, ya para esos momentos sabíamos de que Sape ya le había atajado un penal a, a Cubillas en el 75, en aquel partido de la final de la Copa América, ¿no? Bueno, pues confiado Teófilo Cubillas, el penal lo falla. Lo falla el penal. Bueno, pues lamentable, ¿no? También en esa jugada hay un tiro libre que la saca Sape increíble, ¿no? Un tremendo tiro libre que ojalá hubiera entrado, ¿no? Porque hubiera sido un golazo de Teófilo Cubillas, el tiro libre que la saca Sape. Y además Teófilo Cubillas falla un penal. Caramba, qué triste. Bueno, pues termina el primer tiempo. Recordemos que Bilardo antes de este partido había declarado, ¿no? De que la Rosa podía destruir el buen juego de Perú, porque decía de que Uribe tenía buen pie, que Cueto tenía buen pie, que Teófilo Cubillas tenía buen pie, que Barbadillo tenía buen pie, pero que la Rosa era un tronco y que la Rosa destruía el buen juego de Perú. Bueno, la Rosa no estaba en la cancha en ese momento. Perú jugaba bonito. Eso había declarado este señor Salvador Vilardo dentro de sus tantas declaraciones que había dicho, ¿no? Y bueno, pues Perú juega bonito, juega bastante bien el primer tiempo, termina el primer tiempo, la afición colombiana como que se preocupa un poquito y bueno, pues deciden, y lo difícil era para Perú segundo tiempo por los efectos de la altura, ¿no? Bueno, recuerdo que a Perú
no lo atendieron bien cuando fue al camarín, ¿no? En el segundo tiempo le tiraron unas cositas por ahí. No entiendo por qué, sinceramente, porque Colombia y Perú siempre han tenido buenas relaciones en cuanto a fútbol, ¿no? Colombianos admiraban fútbol peruano y el peruano también al colombiano y de hecho hasta hoy en día, ¿no? No entiendo por qué esa actitud. Deben haber sido algunos nada más, algunos ineptos, ¿no? Que tiraron unas cositas, ¿no? Bueno, arranca el segundo tiempo y Colombia comienza sorprendentemente a jugar mejor que Perú. Se sentía el efecto de la altura, yo creo, ¿no? Y Colombia adelanta líneas, Colombia juega mejor, Colombia domina territorialmente a Perú y todo parece que pues las cosas no están tan bien. En Perú sale Velázquez, se cansó Velázquez, tuvo un rozamiento por ahí, de tal manera que tuvo que salir Velázquez, entra Jorge Olaechea que tenía, digamos, similar fútbol, ¿no? De contención, básicamente, ¿no? Olaechea entra y, bueno, pues hace la labor de José Velázquez, ¿no? Y Jorge Olaechea era un jugador básicamente de orquesta, jugaba en muchos puestos, pero lo hacía muy bien en el puesto de Velázquez. Era el habitual reemplazante de José Velázquez. Bueno, pues entra Jorge Olaechea, ¿no? A Perú y bueno, creo que Velázquez tenía un poquito más de talento para ir al ataque, ¿no? Pero bueno, entra Jorge Olaechea, Colombia sigue atacando, hay un tiro al poste de Colombia y bueno, finalmente pues Hernán Darío Herrera anota el gol de Colombia. Minuto 20. O sea, era mitad del segundo tiempo, minuto 20. Fue sinceramente difícil para Perú en ese momento. De hecho, el narrador peruano dijo, parece que nuestros jugadores ya están viejos, dijo, ¿no? Cosa que replicó después la prensa. Bueno, sale Julio César Uribe. Precisamente cuando sale Julio César Uribe, unos minutos antes, Uribe tuvo el gol del empate. Tuvo el gol del empate. Un cabezazo que chocó, creo, en el poste y se fue abajo y por de milagro no entró el gol del empate. Francamente, debió ser el gol, ¿no? Bueno, no fue gol. Uribe se perdió el gol. No se perdió el gol, lo tiró bien. Un buen cabezazo, ¿no? Pero bueno, sale Uribe, entra Guillermo La Rosa, ¿no? Entra Guillermo La Rosa. Bueno, pues entra La Rosa y en Colombia también hay cambios, ¿no? Sale Otero, por ejemplo, y entra Ángel María Torres, el viejo conocido por la afición peruana, que jugó por Deportivo Cali, ¿no? Y también tiene otro cambio Colombia por ahí. Pero básicamente el que recuerdo fue el de Ángel María Torres, ¿no? Bueno, juega Perú y comienza a adelantar líneas. Perú en busca del empate, porque iniciar con una derrota contra Colombia hubiera sido terrible. Bueno, Perú adelanta, comienza a atacar tímidamente, ¿no? Y una bonita jugada por ahí, Duarte con Barbadillo. Barbadillo es una jugada muy bonita, elegante, ¿no? Es lo que tenía Barbadillo. Tira un centro y Guillermo La Rosa como una tromba, ¿no? Un cabezazo que deja mudo al estadio, minuto 39 del segundo tiempo. El estadio se quedó mudo, mudo se quedó. Hace decreta el gol del empate, ¿no? Dejando casi parado al portero Pedro Antonio Sape, ¿no? Algo que los colombianos no podían, digamos, yo diría que hasta aceptar, ¿no? Aquí les voy a pasar el escena de, miren, ahí está el gol, el cabezazo. Bueno, la Rosa está fuera de escena, pero ahí está el cabezazo. Miren a Ángel María, miren al Pecoso Castro, miren ahí a Maturana, Oblitas o la eché atrás, y pero Antonio Sape hace un golazo, básicamente, ¿no? Bueno, pues sí, la anécdota también está de que Guillermo La Rosa le grita el gol a las tribunas, pero en realidad no se lo gritó a las tribunas, ¿no? Lo que pasa es que él estaba muy sentido con las declaraciones de Salvador Vilardo, ¿no? Vilardo en este partido, en el segundo tiempo, había sido expulsado, había salido mucho a reclamar al árbitro, y quién sabe qué le dijo al árbitro que lo expulsó. Lo expulsó, se fue, se tuvo que ir. Y bueno,
Pero eso los jugadores no lo saben, ellos están concentrados en el partido. Y definitivamente la Rosa quiso gritárselo el gol a Salvador Vilardo, como diciéndole, pues, lo que hablaste de mí, aquí está tu premio. Un golazo, golazo. Bueno, el empate peruano se dio, un empate que nos emocionamos todos porque estábamos tristes, sinceramente. Todos estábamos tristes en ese momento. Yo lo juro de que toda la campaña que se había vivido, la mercadotecnia que se hizo, la publicidad que se hizo en Perú, ¿no? La algarabía que se vivió en Perú. De hecho, la canción que había sacado Escajadillo, Perú-España 82, que la cantábamos para recordarlo, ¿no? Todos los ingredientes para una alegría se estaban yendo al pozo con una derrota. Y ese gol en el minuto 39, la verdad que alegró a todos y nos dio un ánimo y una inyección para el siguiente partido jugaría Perú en el Estadio Nacional de Lima contra Colombia. ¿No? Bueno, fue una alegría bastante muy buena. La Rosa fue a gritarle el gol a Bilardo, Bilardo ya no estaba, el público se confundió pensando que se lo gritó al público, en realidad no se lo gritó al público, la Rosa lo cuenta después, ¿no? Y fue una cosa bien interesante. Al final hubo cosas bélicas, hubo unas pataditas por ahí, Toribio Díaz haciendo tiempo, se gana la tarjeta amarilla, y que Perú ya no daba más también por el físico, era la altura de Bogotá, Quiroga también haciendo tiempo, ¿no? Haciendo como que recordar lo que le había pasado en el partido contra River Plate, ¿no? Que lo expulsaron, ¿no? Recuerden que le expulsaron a Quiroga en el partido contra River por hacer tiempo. Aquí también volvió a hacer tiempo. Quiroga tuvo suerte que no, pero Toribio Díaz exageró haciendo tiempo, que se fue a recoger un balón, que regresó, que etcétera, etcétera, ¿no? Y le sacaron tarjeta amarilla. Yo pensé que lo expulsaban, ¿eh? Ya estamos, mira, los dos partícipes nuevamente. Quiroga y Toribio Díaz. Lo mismo que pasó en el partido contra River, cuando Cristal pierde contra River Plate 3-2. Los expulsados fueron Díaz y Quiroga. Y aquí los dos participaron en una posible. Nos hizo temblar a todos, ¿no? Bueno, sacan tarjeta amarilla para Toribio Díaz. Un aficionado se mete, yo no sé por qué, al árbitro. Quizás sintieron que el gol que anularon a Colombia en el primer tiempo habrá sido un gol legítimo. Yo no creo, porque dicen que después la toma dio que sí fue fuera de lugar en el primer tiempo. Pero se mete un aficionado a patear al árbitro. Cuando termina el partido, pero los peruanos se abrazan. Y bueno, tampoco lo recibieron bien a los peruanos cuando se fueron a los camarines. Volvieron a tirarle cositas, inexplicablemente, ¿no? Bueno, pues Perú había conseguido un buen empate que causó por ahí comentarios. Por ejemplo, Roque Gastón Máspoli de Uruguay dijo: mejor plantado hasta este momento está Perú. Perú es el rival a vencer. Lo dijo Roque Gastón Máspoli. Bueno, la selección cuando llega a Lima después de este partido, en medio de un tumulto de gente, se escucha una voz, porque eso fue que se vio en Panamericana Televisión, ¿no? Alguien dijo, no sé quién, un aficionado, una señora creo fue, le dijo cuando pasaba la Rosa, le dijo: negro mío, qué grande eres. Bueno, esta es la historia del Colombia contra Perú en Bogotá. Lindo partido, muy interesante. Nos emocionamos todavía. Seguíamos cantando la canción de Perú, España 82 y creo que fue un buen momento, ¿eh? Vivimos un momento bonito, extraordinario. Vivíamos todavía ese romance, ¿no? Con la campaña que había hecho Panamericana Televisión, con los reportajes que hacía Pocho Rospigliosi en su programa Gigante Deportivo, con toda la publicidad de la marinera, ¿no? De todo lo que veíamos en ese momento que sacaban en la televisión, tanto América Televisión como Panamericana Televisión. ¿No? Vivíamos las jugadas bonitas de Cueto, de Uribe, de Barbadillo, de Oblitas,
¿no? El romance continuaba, ¿no? Y cantábamos la canción Perú-España 82. Bueno, pues esa es la historia del Colombia versus Perú en Bogotá. Nos vemos en el siguiente partido, que vamos a hablar el partido Colombia, Perú-Colombia en Lima, la gran fiesta que vivimos nuevamente, ¿no? Bueno, pues nos estamos viendo. Gracias, pásenla bien, hasta luego.